Bueno, estoy muy contento aquí de tener a mi gran amigo Guillermo Cuevas, que hemos tenido el gusto de compartir algunos cursos, algunas charlas, algunas pláticas muy interesantes con diferentes ponentes a nivel mundial. Guillermo, por favor, haznos el favor de presentarte. Sí, amigo, bueno, pues un gusto estar aquí nuevamente colaborando contigo. Eh, pues como bien dices, ¿no? Ya hemos colaborado, hemos traído algunos ponentes internacionales y bueno, en esta ocasión pues nos toca trabajar de esta manera, ¿no? A distancia, que creo que es algo bueno, ¿no? Porque podemos llegar a mucha gente y bueno, que me presente una pequeña presentación o reseña mía. Pues yo soy Guillermo Cuevas, soy fisioterapeuta, fisioterapeuta deportivo. Tengo una maestría en fisioterapia deportiva, tengo algunos cursos de posgrado, por ejemplo, en La Habana, Cuba, en el Instituto de Medicina del Deporte. Este, tengo un certificado en neurociencias aplicadas al entrenamiento deportivo y bueno, he colaborado con diferentes deportistas. Cuando inicié mi carrera, pues tuve el gusto de colaborar con algunos equipos nacionales, equipos olímpicos, en eventos como Panamericanos, Centroamericanos, Copas del Mundo. Tuve el gusto de colaborar con algunos medallistas olímpicos. Ahora sí que pues me he sentido privilegiado, ¿no? De poder colaborar con este tipo de atletas. Y actualmente trabajo de forma particular. Tengo mi clínica de fisioterapia y rehabilitación aquí en la Colonia del Valle, en la Ciudad de México. Y bueno, y actualmente continuamos trabajando con atletas de alto rendimiento, ¿no? Que eso es algo que a mí me da mucha satisfacción, ¿no? Que eh, el estar en mi espacio, pues continuemos todavía trabajando con atletas de todas las disciplinas de alto rendimiento, incluso atletas profesionales, artistas, entonces un sinfín de gente que acude con nosotros, ¿no? Oye, y digamos en este caso, ¿cómo es la vida de Guillermo en un día normal? ¿Tiene vida social? Sí, mira, yo creo que aquí varios alumnos y fisioterapeutas se van a sentir identificados, ¿no? La verdad es que la vida del fisioterapeuta, pues sí es muy dedicada al trabajo, ¿no? La verdad es que aquí en México, para lograr sobresalir en la fisioterapia, pues sí hay que trabajarle duro, ¿no? O sea, hay que trabajar de mañana a tarde. Un día normal, sin cuarentena, sin COVID, normalmente abríamos la clínica a las 8 de la mañana y cerrábamos a las 9 de la noche. Entonces, digamos que es un lapso un poquito más de 12 horas, ¿no? En el cual pues hay que estar pendiente de los pacientes, ya como empresario pues hay que estar también pendiente de otro tipo de aspectos, ¿no? Aspectos contables, aspectos de administración, aspectos de proveedores, eh, aspectos de contratos. Entonces de pronto pues esa parte de la fisioterapia, la parte académica, eh, no es que pase a segundo término, pero sí también pues forma parte de un todo, ¿no? Entonces, eh, pues sí llega a ser un poquito demandante. Siempre hay que tener tiempo para entrenar, eso siempre se los digo, ¿no? Hay que darnos tiempo para entrenar, para comer bien. ¿Por qué? Pues porque nosotros somos el ejemplo de los pacientes, ¿no? Entonces, ¿qué podemos concluir? Pues que sí es una vida muy demandante, o sea, sí es una vida un tanto estresante hasta cierto punto, pero organizándote y dándote tu tiempo, creo que puede dar tiempo para todo, ¿no? Y la verdad es que te deja muchas satisfacciones esta carrera. Oye, otra cosa, ¿cómo ha sido tu experiencia en relación a trabajar con atletas de alto rendimiento? Pues mira, ha sido satisfactoria, la verdad es que muy, muy satisfactoria. Pues me ha tocado trabajar con atletas bastante accesibles, que pues algunos se han convertido incluso en buenos amigos, ¿no? Eh, Creo que esa es la parte, ¿no? De conocer al humano detrás del atleta que vemos de pronto en la televisión, invencible. El alto rendimiento creo que llega a ser también demandante. Ahora sí que mis respetos para todos los fisioterapeutas que se dedican de lleno al alto rendimiento, ¿no? Porque es una vida prácticamente en la que no hay vacaciones, pues no hay cuarentena, no hay fines de semana largos. Realmente la dedicación al estar con un equipo de alto rendimiento es muy elevada, ¿no? ¿Por qué? Pues porque las exigencias también son muy altas, ¿no? Entonces,
creo que es una buena experiencia. Sin embargo, en mi caso, desde mi perspectiva, preferí equilibrar un poquito otros aspectos de mi vida, ¿no? Oye, pues ya entrando en materia, ya esta parte Ujú. de la fisioterapia y de su importancia en la intervención del ejercicio y del entrenamiento, quisiera comenzar contigo con esta parte del maratón. En este caso, bueno, es que aquí en México practicamos maratón recreativo, ¿no? Porque todo el mundo corre sin importar el resultado y sin importar la preparación, es lo que hemos visto, ¿no? Hay gente que llega casi arrastrándose a la meta del maratón, eso lo hemos visto aquí en el maratón de la Ciudad de México, o incluso gente llegando pasadita a las 6 horas, ¿no? Que eso no debería de pasar, ¿no? Porque se supone que si llevas una planeación adecuada en cuanto a la alimentación y en cuanto al entrenamiento, pues deberías de estar en un rango promedio entre 4 o 5 horas, ¿no? Preparándote, este, más o menos. En este caso, ¿cuál sería una terapia bien planificada adherida al programa de entrenamiento, a lo mejor de un profesional de la salud, en este caso un entrenador? ¿Cómo sería la intervención de la fisioterapia en el, digamos que en el pre, durante el entrenamiento y un post-entrenamiento? Es todo un tema el running, ¿no? Actualmente, pues en México y en el mundo, ¿no? O sea, creo que hay un boom de correr y creo que no está mal, pero tampoco está siendo muy bien planificado, muy bien llevado, ¿no? Eh, Creo que tiene que ver con aspectos de marketing, ¿no? También pues, ciertas marcas deportivas han visto pues un buen mercado en este rubro de los corredores y pues hay que meterle, ¿no? O sea, se ha impulsado mucho. Te digo, cosa que me da mucho gusto, ¿no? Me acuerdo antes de la pandemia, cada 8 días habían carreras en Reforma Ujú. y eso motiva que la gente se inscriba. Temas también de marketing deportivo como las letras de la medalla, de las medallas del maratón, ¿no? De la Ciudad de México. Pues creo que fue una estrategia magnífica, ¿no? La verdad, se me hizo pues una idea de un genio, pero también esto conlleva justamente a esa falta de preparación de muchos corredores, ¿no? Que van únicamente pues para obtener una medalla y de repente pues no tienen ni idea a lo que se están metiendo, ¿no? Porque bueno, los que hacen 6 horas, Vic, pues van muy mal preparados, pero hay otros que ni siquiera se prepararon, ¿no? O sea, hay gente que, pues tú los ves desde el kilómetro, desde el primero o segundo kilómetro que ya están en la barredora, ¿no? Y bueno, Sí. eh, son cuestiones de una mala preparación y de una mala percepción de lo que es un maratón. Eh, ¿Cómo podríamos acoplar, digamos, la parte de la fisioterapia con el entrenamiento? Creo que es importante de entrada una buena planificación por parte del entrenador o del preparador físico, ¿no? Pues sabemos que cuando hablamos de metodología del entrenamiento deportivo o de la periodización, tenemos diferentes etapas, ¿no? Como la preparación física general, la preparación física especial, el periodo precompetitivo, el periodo competitivo y el periodo postcompetitivo o transitorio, ¿no? Creo que es importante que el fisioterapeuta deportivo se vaya adaptando a cada una de estas fases de acuerdo a los objetivos que va teniendo el entrenador, ¿no? Por ejemplo, en etapas de la preparación física general que se caracterizan por etapas de una carga pues bastante elevada, el fisioterapeuta puede implementar ciertas estrategias de recuperación justamente para que se asimile de mejor forma la carga, ¿no? Sabemos que en o la planificación del maratón va subiendo, 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 llega un pico y de pronto pues empieza a descender, ¿no? Justo para lograr esa supercompensación y lograr que en el maratón pues se trabaje de forma óptima. Hay que estar muy pendientes de justamente esa carga que se está generando, nuevamente trabajando en equipo o de forma multidisciplinaria para saber qué estrategias van a ser las más adecuadas en este caso de recuperación. Ahora, pues ya hay ciertos índices para poder eh,
colaborar o más bien aportar en cuanto a la planificación de la carga del atleta, ¿no? Que pues creo que los fisioterapeutas deportivos deberían de conocer. Eh, y vamos a lo mismo, ¿no? Justamente para buscar o colaborar en una adecuada asimilación de la carga de este atleta. ¿Y qué es lo que vamos a buscar con esas estrategias de recuperación? Pues básicamente disminuir la fatiga, mejorar el rendimiento muscular o mejorar el rendimiento en general y prevenir lesiones, ¿no? Que sabemos que una lesión deportiva pues nos puede dejar o nos puede alejar completamente de la meta que vamos a tener. Por lo tanto, pues es importante eh, implementar estas estrategias de recuperación por parte del fisioterapeuta o del kinesiólogo. Ahora, creo que es muy importante también destacar que ninguna estrategia de recuperación en cuanto a fisioterapia va a trabajar por sí sola, ¿no? Es muy importante, primero, pues una adecuada nutrición, una adecuada hidratación, un adecuado descanso, que el sueño es fundamental en cuanto a la recuperación. Hay factores genéticos también, o sea, hay atletas que se recuperan más rápido que otros, ¿no? Hay atletas que tienen o que pueden asimilar mejor las cargas. Por lo tanto, creo que es importante tener bien estos fundamentos, posteriormente tener una adecuada planificación, porque también si la planificación no es adecuada y de pronto la carga es excesiva, podemos llegar a un sobreentrenamiento que difícilmente con agentes físicos o con el tratamiento de fisioterapia vamos a lograr disminuir, ¿no? Por lo tanto, creo que teniendo bien nuestra pirámide, en este caso de recuperación, o sea, adecuado descanso, adecuada nutrición, una adecuada planificación y adecuadas herramientas profilácticas, en este caso de fisioterapia, pues vamos a tener el éxito deportivo, ¿no? Eh, pues siempre va a marcar diferencia, ¿no? O sea, este tipo, o contar con este tipo de herramientas o de estrategias que a lo mejor en un tiempo estuvieron solamente al alcance de atletas de alto rendimiento, ¿no? Actualmente, pues ya este tipo de eh, tratamientos profilácticos, pues pueden estar a la mano de cualquier atleta recreativo y creo que es conveniente que lo tomen, ¿no? Exacto, Guillermo. Y como lo mencionabas, la intervención de todos los profesionales de la salud para optimizar el rendimiento siempre van a ser fundamentales. En nuestro caso ya lo hemos hecho, o sea, ya lo hemos vivido. La vez que nos tocó trabajar con este chico atleta, ya ves que te lo mandábamos para la recuperación, iba con el doctor para hacer toda esa parte de la prescripción, bueno, fue desde la prescripción del entrenamiento hasta la etapa final, ¿no? En donde tuvo la intervención médica. Y en este caso, pues a mí me tocó hacer el macrociclo, ¿no? Ya todos nos fuimos como incluyendo en el programa y nos fue muy bien, ¿no? Logramos un Sí, campeonato. no, la verdad es que ese es un claro ejemplo, o sea, ese trabajo que hicimos con ese atleta, Ujú. de una adecuada planificación, de un adecuado trabajo multidisciplinario y transdisciplinario, o sea, fue, creo que, ahora sí que si quisiéramos hacer un artículo, lo podríamos hacer ahí porque, Sin ningún bueno, problema. creo que fue muy bien planificado todo, o sea, las estrategias de recuperación, tu macrociclo, la intervención que tuvo también en este caso el médico del deporte, pues fue muy buena, ¿no? Y creo que, como tú dices, ¿no? Los resultados hablan por sí mismos, se logró un campeonato Ujú. y bueno, creo que esa es la mejor prueba de que el trabajo en equipo da resultados, ¿no? ¿Cómo es la intervención de ustedes en el maratón de la Ciudad de México? ¿Cuál es, diríamos que es su papel fundamental en los maratones? Sí, mira, he tenido el gusto de coordinar diferentes áreas de recuperación en eventos como el Maratón de la Ciudad de México, el Medio Maratón de la Ciudad de México, la carrera de Gatorade, Medio Maratón del Día del Padre. Hemos tenido, la verdad, el privilegio de colaborar coordinando esas áreas de recuperación. Eh, Mira, yo no estoy completamente de acuerdo con algunas ideas que se han implementado de forma empírica respecto a la recuperación posterior a un maratón. Eh, en ocasiones
Bueno, primero tenemos que ver qué es lo que pasa con después de un maratón, ¿no? O sea, creo que como profesionales de la salud debemos de investigar cuáles son las respuestas en cuanto a biomarcadores que se llegan a presentar posterior a un maratón, porque esos biomarcadores pues van a ser el mejor parámetro de qué es lo que está pasando a nivel interno, ¿no? Porque a lo mejor pues al atleta lo podemos ver muy fatigado, lo podemos ver con calambres, lo podemos ver pues sí, en un mal estado, pero justamente ese tipo de biomarcadores que alguna vez, bueno, en un curso con el doctor Osvaldo vimos este tema de los biomarcadores como parámetros para valorar la carga. Creo que es importante ver u observar qué respuesta está teniendo el atleta para saber implementar las estrategias de recuperación de manera adecuada. Normalmente, posterior a un maratón, lo que hacemos es poner camillas, tener un grupo de fisioterapeutas capacitados para que den masaje posterior al maratón. El masaje posterior al maratón, inmediatamente después, pues debe de ser un masaje predominantemente suave, preferentemente un masaje de drenaje linfático. ¿Por qué? Porque se ha visto que los biomarcadores que se llegan a elevar posterior a un maratón, entre muchos otros, son la creatinfosfoquinasa, que es un marcador de daño muscular, la proteína C reactiva también se llega a elevar, que nos da indicios sobre el cierto estado inflamatorio en el cuerpo. Las citoquinas también se llegan a elevar de forma considerable y las citoquinas se ha visto que influyen también tanto en la fatiga central como en la periférica. Entonces, pues al hablar de estos biomarcadores, pues estamos viendo que el corredor de maratón se encuentra en un estado inflamatorio, ¿no? ¿Por qué? Pues por el kilometraje y lo demandante que es un maratón. Por lo tanto, pues las estrategias, en este caso de recuperación o de fisioterapia, pues deberían estar enfocadas justamente a trabajar sobre esta inflamación, ¿no? Sabemos que no es lo adecuado cortarla como de tajo, pero sí modularla de cierta forma para que los síntomas del atleta mejoren, ¿no? O sea, sobre todo ese dolor muscular de aparición tardío, dolores articulares que se llegan a dar también, pues por el constante impacto de manera prolongada durante un maratón. Por lo tanto, pues básicamente las áreas de recuperación posterior a un maratón están hechas o adaptadas de esa forma, ¿no? Para trabajar sobre ese estado inflamatorio que presenta el atleta y, ¿por qué no? Pues hasta para consentirlo, ¿no? Ahora sí que, eh, pues ciertos mecanismos de fatiga central, se ha Ajá. visto que hay desequilibrios de neurotransmisores, ¿no? Y se ha visto que con el masaje o con el simple hecho de que te toquen, también se desata una respuesta de endógenos opioides, pues, que ayudan a mitigar en este caso el dolor, ¿no? Que se puede presentar. Bien, Guillermo, vamos a cambiar un poquito del tema del maratón y vámonos a este tema que es muy relevante hoy en día y que la gente todo lo practica, el fisicoculturismo y el entrenamiento con pesas, que me imagino que también tienes muchos pacientes practicantes, ¿no? De fisicoculturismo. En este caso, me gustaría preguntarte, ¿cuáles son las lesiones más comunes en la práctica del entrenamiento con pesas? Sí, mira, las lesiones más comunes, en este caso en fisicoculturistas, son las lesiones por sobreuso. Eh, en este caso, las tendinopatías son las lesiones que más comúnmente se dan en este deporte. ¿Por qué? Bueno, porque en este deporte, pues realmente las lesiones traumáticas pues son muy raras, ¿no? A menos de que se te caiga un disco y te caiga en el pie, que se llega a dar. O sea, hemos tenido varios pacientes con fracturas de las falanges de los dedos de los pies porque se les caen las pesas o por algún incidente, ¿no? En el gimnasio, pero bueno, son muy raras, ¿no? Realmente el porcentaje se carga más hacia a las lesiones por sobreuso. En este caso, las tendinopatías son muy comunes. Excelente. Oye, ¿y cuál sería tu propuesta para una práctica, digamos que sin lesiones en el entrenamiento de fuerza? Creo que tendríamos que dar una revisión de por qué se genera una tendinopatía brevemente. Si quieres lo podemos platicar. Eh, una tendinopatía básicamente pues es una condición clínica
que se puede presentar en un tendón o en las estructuras que rodean al tendón. ¿Qué es el tendón? Pues básicamente el tendón une o transmite la fuerza del músculo al hueso. Eh, cuando sobrepasa o cuando sobrepasamos la capacidad de carga de este tendón, es cuando viene una tendinopatía. ¿Por qué? Porque empezamos a tener una degradación de las fibras de colágeno. ¿Por qué? Por una mala planificación, ¿no? Ya sea por cargas excesivas, justamente por una periodización inadecuada, en la cual a lo mejor nos estamos cargando más hacia la zona del catabolismo que del anabolismo. Normalmente los atletas escuchan la palabra catabolismo y más los fisicoculturistas, ¿no, hombre? Y se ponen a temblar, ¿no? O sea, realmente... Si supieran que eh, son procesos necesarios fisiológicamente, ¿no? Que exactamente, son sí, o sea, inevitables. son completamente o son procesos, justamente el entrenamiento pues consiste en eso, ¿no? En romper la homeostasis, romper el equilibrio del organismo para lograr generar una adaptación. Exactamente. En este caso, justamente el catabolismo no se da únicamente a nivel muscular como pueden pensar algunos atletas, ¿no? O entrenadores, sino también los tendones y las estructuras de tejido conectivo posterior al entrenamiento entran en una fase de catabolismo o de degradación proteica. Entonces nosotros debemos de darle las herramientas al organismo. ¿Para qué? Para que entre a la fase del anabolismo, justamente para lograr esa adaptación. Pero si constantemente por malos hábitos de alimentación, malos hábitos de descanso o una mala planificación nos estamos yendo más hacia la curva del catabolismo, pues evidentemente en algún momento se va a presentar una lesión por sobreuso, en este caso una tendinopatía. Esas llegan a ser las causas más comunes por las que se genera eh, una tendinopatía en el fisicoculturismo, ¿no? Una inadecuada planificación, Y un o exceso en las sea, cargas, ¿no? un exceso en las cargas, que a veces ni siquiera es por el entrenador, sino es por El atleta el mismo. atleta, que era lo que platicábamos en otro Zoom que hicimos, ¿no? En un live más bien en Instagram, que en ocasiones, pues el deportista recreativo cree que si hace más es mejor. Y pues la verdad es que no. Ustedes como entrenadores y preparadores, pues ya tienen toda una planificación, justamente tomando en cuenta esto que estamos hablando, ¿no? Del proceso de catabolismo al que estamos llevando al organismo. Entonces, pues de pronto está el chavito que cree que haciendo pecho y bíceps diario, pues le va a crecer más, ¿no? Y va a ser mejor. Y ahí es todo lo contrario, ¿no? ¿Por qué? Porque justamente la curva eh, entre catabolismo y anabolismo, pues se equilibra aproximadamente a las 36 horas. Entre las 36 y 48 horas, dependiendo de cada o de las características intrínsecas de cada atleta, se va empezando a equilibrar, ¿no? Entonces, pues de pronto, el estar implementando diario la carga hacia el mismo tejido, con una intensidad elevada, pues va a generar esta degradación de las fibras de colágeno que va a generar una condición clínica y de dolor en el tendón. Esta es la causa principal. Eh, Otro aspecto que también se ha visto que se desarrolla en las tendinopatías, pues el uso de esteroides anabólicos. Eh, la cantidad de receptores a las hormonas esteroideas que tienen los músculos no es la misma en todos los tejidos del organismo. Por lo tanto, eh, de pronto nosotros podemos empezar a usar este tipo de fármacos. A nivel muscular, pues nos va a sentar muy bien, vamos a poder incrementar las cargas de forma progresiva y pues de forma continua, periódica. Sin embargo, a lo mejor otro tipo de estructuras de tejido conectivo no se van a estar adaptando a la par del músculo, ¿no? Y es ahí cuando vienen también este tipo de lesiones por sobreuso. ¿Por qué? Porque a lo mejor eh, por el mismo uso de estos fármacos, nuestras estructuras como los tendones no pasaron por el proceso de adaptación por el que debieron de haber pasado. Y bueno, este es otro factor común por el cual se desarrollan tendinopatías, principalmente me toca verlas en hombros, en atletas o en fisicoculturistas. Y otro factor también, pues la genética, ¿no? Actualmente, tú ahorita que me comentas que nunca te has lastimado, o sea, gran parte es por el trabajo
que haces y que has sabido implementar pues desde que estás entrenando. Y el factor genético también llega a influir bastante, ¿eh? Hay atletas que pues nunca llegan a tener tendinopatías y hay atletas que a la primera ya empiezan a desarrollar que la tendinopatía quílea, la tendinopatía rotuliana, y ya se ha visto que sí hay cierta predisposición genética para desarrollar este tipo de lesiones por sobreuso. Entonces, básicamente, creo que estas serían las causas más importantes por las que se puede desarrollar una tendinopatía. Excelente, y tocaste un tema muy importante, ¿no? La genética, que lo vemos como aspecto principal en todas las ramas. Por ejemplo, en la nutrición yo lo he estado viendo mucho, en la parte del entrenamiento con el atleta, en la antropometría, o sea que en la fisioterapia, ahora que lo mencionas, entonces prácticamente la genética influye en todas las ramas del entrenamiento y de la salud, ¿no? Para Sí, los no, completamente. O sea, digo, un punto también, o algo que también vemos comúnmente, rápido te comento, son las discopatías lumbares, ¿no? O sea, por la misma carga que llegan a generar eh, los atletas o los deportistas recreacionales, son también, hay cierta prevalencia de discopatías, ¿no? Y también hay un artículo muy reciente en el cual se habla sobre el factor genético para desarrollar este tipo de problemas a nivel lumbar, ¿no? O sea que de pronto el desarrollar una discopatía no es tanto por la carga o por el trabajo que haces, ¿no? Que antes se creía eso, ¿no? Y era como un mito que tenían los que cargaban pesas, ¿no? Y que no, pues te vas a lastimar la espalda y no, y que cargar pesas es el peor deporte del mundo porque te lastimas la columna, ¿no? O sea, Uh-huh. realmente se ha visto que el factor genético juega un papel importante. Ahí, por si a alguien le interesa, le puedo mandar el artículo, pero es de verdad muy, muy interesante y te cambia toda la perspectiva, ¿no? Respecto a las discopatías a nivel lumbar. Y bueno, este mito de que hacer pesas es lo peor del mundo, pues evidentemente ya se ha descartado también completamente porque pues el organismo es perfectamente adaptable y a medida de que vamos incrementando cargas de manera progresiva, pues nos vamos volviendo más fuertes y al contrario, ¿no? O sea, el entrenamiento de pesas es una buena estrategia para prevenir lesiones en otro tipo de deportes. Exactamente. No, pues son temas muy interesantes todo esto. Bueno, el trabajo de la fuerza siempre influye en todos los deportes, ¿no? Y es también predominante para la salud, para evitar la sarcopenia conforme nos vamos acercando a la edad adulta, también para la dipenia, para la pérdida de fuerza y bueno, muy importante siempre el entrenamiento de fuerza. Otro punto muy importante, fíjate, de las preguntas que me dijeron para hacerte, es sobre el tipo de calzado. Yo a veces siempre les comento cuando hacen CrossFit, entrenan pesa rusa y todo eso, como parte principal, la seguridad, porque te puede caer una pesa y todo eso, ¿no? Por eso es muy importante siempre el calzado. Pero yo lo digo desde un punto de vista de preventivo, para no lastimarte. Pero en este caso vemos diferentes tipos de calzado, por ejemplo, para la halterofilia, para correr, incluso para correr hay muchísimos. Ahora que empecé a correr me di cuenta que había muchos tipos de calzado para cortas distancias, para largas distancias, para ultradistancias y la verdad es que sí te ayudan bastante los diferentes tipos de calzado, incluso en la halterofilia, porque digamos que en la planta del pie no se siente tan fuerte ese impacto cuando hacemos los jerks. Entonces creo que sí es muy importante el tipo de calzado, pero digamos en este caso para una persona que acude al gimnasio recreativamente, ¿cuál consideras que sería el tipo de calzado ideal para ellos? Pues mira, Vic, hablar de calzado es un tema muy grande, ¿no? Es un Sí, tema bastante amplio. Realmente la gran variedad que vemos de calzados en el mercado, pues está basado principalmente en aspectos de mercadotecnia, ¿no? Y del mercantilismo que se ha generado a raíz de esta euforia, ¿no? Sobre todo por la parte de la carrera, ¿no? Como uh-huh. bien mencionas, pues hay calzado para todo tipo, ¿no? Y hay algunos que casi casi hasta te prometen correr por ti, ¿no? Pero Sí, la verdad eh, es que sí. hay de todo, ¿no? Hubo un tiempo en el que
pues estuvo satanizando mucho la pronación del pie, ¿no? O sea, de que no, es que eres pronador y no necesitas un soporte de pronador, cuando realmente pues, la pronación es un proceso normal completamente de la carrera, ¿no? Es un periodo justamente, si no tuviéramos una adecuada pronación, pues ahí sí tendríamos un problema, ¿no? Entonces, te digo que han ido surgiendo ese tipo de tendencias, ¿no? De que si pronador, si supinador, con soporte en los metatarsos, pero bueno, hablando en términos generales, para un paciente, o más bien para un atleta o pues un atleta recreativo que va a un gimnasio, pues realmente yo buscaría un calzado cómodo, con un soporte de la suela adecuado, que no sea completamente plano tampoco, pero sí que tenga un buen soporte, ¿no? Eh, Realmente el pie, pues es un tejido muy adaptable, ¿no? También, realmente va a depender mucho de las preferencias y de las características físicas de cada individuo el escoger el tipo de calzado ideal, ¿no? Ahora sí que esto es algo que se basa mucho en el ensayo y error, ¿no? Ujú. Eh, el encontrar el calzado ideal. Realmente yo no he conocido ningún atleta que llegue y que diga, ah, bueno, por las características biomecánicas de este tenis va a ser el ideal para mí y me va a funcionar. Y que así sea en la vida real, ¿no? O sea, realmente eso no sucede, sino más bien, pues depende mucho de las preferencias, de las características intrínsecas del pie de cada persona. Pues eso es muy importante, que tengan un buen soporte, pero también que sea un calzado cómodo. Eh, y sí, bueno, que tenga, digo, como tú mencionas, ¿no? Hay algunos calzados que sí traen como un tipo de protección especial justamente para evitar algunos impactos y demás, pero realmente, pues en ese aspecto yo no sería muy contundente en recomendar o hacer una recomendación muy eh, dirigida sobre un tipo de calzado, ¿no? O sea, realmente yo me quedaría y lo resumiría con que pues todos somos adaptables, somos eh, plásticos, por así decirlo. O sea, tenemos cierto nivel de plasticidad a Ujú. nivel neuronal y a nivel también tisular, o sea, a nivel de los tejidos, ¿no? Entonces, de pronto, pues el calzado ideal va a ser para el cual nosotros hemos generado las adaptaciones necesarias, ¿no? ¿Para qué? Para no caer en una lesión. Porque, por ejemplo, también está de moda el barefoot, ¿no? Que es ese calzado completamente minimalista, que es como Ujú. si te pusieras un guante. Y realmente yo no creo que esté mal completamente, pero tampoco es el calzado ideal para cualquier persona, ¿no? O sea, porque si de pronto de llevar 20 años entrenando con un calzado, con una suela rígida y de pronto cambiamos completamente a este tipo de calzado minimalista, pues realmente nuestro tejido o nuestros tejidos y músculos y tendones de la planta del pie y demás, pues no van a tener las adaptaciones necesarias para poder trabajar, digamos, con este nivel de minimalismo del calzado, ¿no? Por lo tanto, si queremos hacer una transición a ese tipo de calzado o a cualquier otro tipo de calzado, pues debemos de pasar por un periodo de adaptación, ¿no? Que nuevamente volvemos a eso, ¿no? A ese rompimiento de la homeostasis para poder generar una adaptación y evitar en este caso pues lesiones. Sí, mencionas algo muy importante, esta parte de la adaptación. Me ha pasado, o sea, yo te lo digo desde la experiencia como practicante, por ejemplo, en el trail running, que es correr en la montaña y correr por lugares muy peligrosos. De repente, cuando te toca que ya se te terminaron ese par de tenis y de repente compras de otra marca, esa parte de la adaptación sí es muy importante porque sí te cambia todo, te cambia el tipo de Completamente. pisada, todo, 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 y tienes que nuevamente volver a adaptarte a ese tipo de calzado. Entonces creo que considero muy importante esa parte de la adaptación y la parte de la comodidad siempre, ¿no? Es algo que va a ser muy relevante. Guillermo, y bueno, la última pregunta que tenemos aquí de las personas que se conectaron, es el uso de fajas.
que eso me lo preguntan muy, muy, muy seguido. El uso de fajas para el entrenamiento de fuerza. En el caso, no sé, de las mujeres que lo hacen en el gym, ¿no? Que se ponen siempre faja. ¿Cómo ves esa práctica? ¿Qué opinas? Mira, el uso de la faja, realmente una persona usa una faja con la expectativa de tener mayor estabilidad a nivel lumbar y prevenir lesiones a nivel de la columna lumbar, ¿no? Y tener un mayor soporte. Realmente yo no soy completamente fanático de las fajas. Sin embargo, pues llega un momento en el que pues la carga llega a ser tan elevada que un soporte a nivel lumbar pues sí puede llegar a ayudar, ¿no? Pero el problema es cuando empezamos a usar la faja, pues desde el principio, ¿no? Desde cargas moderadas, desde que estamos en un periodo de Todo el tiempo. iniciación y demás, pues realmente no es lo indicado, ¿no? Porque nosotros, para tener una adecuada estabilidad a nivel de la columna, vamos a tener diferentes músculos, yendo de un plano profundo hacia un plano más superficial, haciendo un corte que le llamamos axial, como si nos cortara un mago a la mitad del cuerpo. Este, Tendríamos músculos pequeñitos a nivel de la columna, que son los multífidos, los rotadores, tenemos el transverso abdominal, el oblicuo interno, el oblicuo externo, en la capa más superficial el recto abdominal, el cuadrado lumbar, en fin, tenemos toda una capa de músculos que denominamos core, que está también muy de moda esa palabra del core o del centro del cuerpo, en el cual si nosotros nos acostumbramos a usar un aditamento externo que le dé el soporte articular a nuestra estructura, pues se van a terminar atrofiando, ¿no? O sea, y más si lo usamos de manera continua y todo el tiempo. No es lo mismo a lo mejor para un atleta olímpico que va a hacer un levantamiento, que está haciendo un trabajo de fuerza máxima, usarlo para tener un mayor soporte, que estarlo usando todo el tiempo hasta en la máquina del leg extension, ¿no? Que ahí, por ejemplo, no tenemos ninguna carga axial y, y lo único que va a estar haciendo pues es atrofiar un poco más la musculatura. Creo que la respuesta concretamente sería depende, ¿no? Y no todo el tiempo, y no para todas las personas. Es mejor fortalecer nosotros esa faja natural, que de hecho uno de los ejercicios que mayor activación generan del core es la sentadilla libre. Entonces, pues realmente, si nosotros usamos, te digo, un soporte externo, pues vamos a estar quitando parte del beneficio de ese ejercicio, ¿no? Exactamente, es una de las prácticas más comunes, eso y algunos aspectos de la suplementación también en los gimnasios, ¿no? Como tomar la proteína inmediatamente de que terminas de entrenar, ¿no? O sea, son como cosas que se dan muy común en el gimnasio, pero en cuanto a la práctica de los músculos, pues eso es como de las más comunes que tenemos, Guillermo. Sí, Pues me queda más que agradecer tu plática, siempre es muy amena, siempre podríamos platicar, estar 20 horas aquí platicando sobre entrenamiento contigo, siempre nos falta tiempo para terminar de platicar tantos temas que nos gustaría, de los cuales nos gustaría empaparnos más. Gracias por esta gran entrevista, que estoy seguro que mucha gente la va a ver y muchos, ya sea personas que solamente pasaban por aquí o personas que son alumnos tuyos, les va a ayudar mucho esta entrevista y pues es la finalidad que nosotros queremos, ¿no? Difundir información que le pueda servir a la gente. Y, así pues te es, Vic. agradezco mucho y pues estamos en contacto, amigo. No, hombre, te agradezco la invitación. Bonita Muchas, noche a todos. muchas gracias, amigo. ¿No? ¿De qué?